Y yo pudiera hacer una pregunta así rapidito y te digo, en tu vida tienes espacio para Dios y probablemente mucha gente me diga, chacho, Dios es primero en mi vida. Pero mientras vayamos conversando, ¿verdad? Estemos compartiendo la palabra, yo quiero que cada uno de nosotros nos autoevaluemos y miremos cómo está realmente ese espacio que le hemos preparado, si se lo hemos preparado al Señor. Amén. Así que le pido al Espíritu Santo que nos lleve de la mano a través de esta experiencia y de la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Y es que todos los que estamos aquí presentes fuimos creados para conocer a Dios. Ese es el diseño. Si no lo buscamos, perdemos la razón para la cual fuimos creados. En esa relación es que podemos conocer el verdadero propósito de nuestra vida. Yo creo que todo el mundo quiere conocerlo, pero la realidad en el camino es que no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y quiero comenzar con un versículo que muchas veces, ¿verdad?, se menciona, y es Apocalipsis 3:20, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí a la puerta y en el día de hoy está a la puerta llamándonos a cada uno de nosotros. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es importante que nosotros nos demos cuenta que aquí hay unos pequeñitos factores, ¿verdad? Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz, aquí la clave, ¿verdad?, para saber que Él está a la puerta es que tú escuches la voz de Dios. Y dice que si alguien responde abriendo la puerta, Él va a entrar y va a cenar, ¿verdad?, con esa persona, ¿verdad? Y esa persona va a cenar con el Señor. Ahí comenzamos. Hay una invitación de manera continua de parte del Señor para que nosotros escuchemos su voz. Él está tocando la puerta. El hombre contemporáneo, que es en este siglo, tenemos un pequeño problemita, y es que está marcado por la idea de que tenemos que ser productivos. Esa es la corriente que arropa la vida de cada persona en el siglo XXI. El estar ocupado recibe un valor tan alto que es símbolo inclusive de estatus, por lo que ir más despacio en la vida es contra la lógica de este tiempo. Estar ocupado todo el tiempo es como una forma de identificarnos. Si tú le dices a alguien, es que tú no haces nada, eso pudiera resultar hasta una ofensa. Porque si no estamos ocupados, nuestra identidad se siente amenazada. Esto explica el temor que tienen muchas personas de jubilarse, porque si yo no estoy ocupado, ¿quién soy yo? Y piensan que después de la jubilación pueden entrar hasta en depresión porque pierden el propósito de la vida, porque no tienen nada que hacer. Eso es una mentira. Ahora, si estamos tan ocupados como vivimos nosotros en este siglo, ¿cómo podríamos vivir la vida espiritual con todas las responsabilidades? Porque las ocupaciones, muchas veces nos ocupamos de tantas cosas y tenemos responsabilidades. ¿Cómo podemos vivir la vida espiritual? ¿Cuántos se sienten desafiados en esta área? ¿O a todo el mundo se le hace fácil? ¿O es un reto? Muy bien, es un reto. Es un reto. Y yo te voy a explicar por qué se nos hace tan difícil el poder, dentro de todo este universo de responsabilidades y ocupaciones, poder sacar ese espacio para encontrarnos con Dios. Estamos llenos de tantas cosas como actividades, preocupaciones, ideas, conocimiento, percepciones que apenas podemos detenernos en paz. Cuando te detienes en paz, la mente está corriendo a las millas chaflán. Oye, ese es un refrán pueblerino. A las millas chaflán. No sé. Ahora tenemos todos, que es importante que nos demos cuenta, todos
tenemos un vacío existencial. Cuando el hombre nace, ya desde el principio, tiene este vacío existencial que fue puesto por Dios en cada uno de nosotros. Este vacío puede ser llenado en nuestra relación, únicamente en nuestra relación con Él. Pero nosotros, los seres humanos, nos hemos acostumbrado a llenarlo de muchas otras cosas. El problema es que en realidad, sea lo que sea que busquemos para tratar de llenar ese vacío, traerá satisfacción, pero va a ser momentánea. Jamás va a poder llenar el vacío, pues este vacío tiene la forma de Dios en cada uno de nosotros. Las formas en que hemos tratado de silenciar el vacío es llenando nuestra vida, escucha, de muchas cosas que tenemos o actividades, o sea, ocupándonos. Una persona que vive continuamente ocupada tiene un problema y no se ha dado cuenta. Esto dificulta en gran manera, y lo vamos a ver, dificulta en gran manera nuestra comunión con Dios. Si yo estoy ocupado todo el tiempo, ¿qué espacio yo tengo para Dios en mi vida? Tenemos muchos ladrones. En días recientes tuvimos una reunión con el grupo de líderes de la iglesia y hablábamos de organizar nuestro tiempo. Pero nosotros tenemos ladrones que roban nuestro tiempo, además del deber de producir más, de ser productivos que mencionamos. Y el más fuerte de los ladrones es el entretenimiento, porque además de robarnos el tiempo, escucha, además de robarte el tiempo, el entretenimiento te roba tu atención. Si no estamos ocupados, como nos gusta estar todo el tiempo en algo, ¿cuánta gente se sienta quieta y en silencio? Nos puede gustar, pero esa no es la práctica común. Es una práctica que trae bendición y gran ganancia. Vamos a mirar, vamos a seguir elaborando esto. Si no estamos ocupados, nos aburrimos, y para escapar del ocio y del aburrimiento, hay innumerables herramientas como libros, redes sociales, compras, películas, series. Hay muchas propuestas, Abner, hay muchas propuestas para llenar el tiempo y el alma. Y aquí vemos algunas de ellas, ¿verdad? Que mucha oferta hay. Y aquí estamos hablando simplemente de redes y de entretenimiento, sin contar las compras, que las compras se ha vuelto también por internet una locura. Si puedes enfocar acá. Y quiero que veas esto. Hay muchas propuestas. Esta tacita que vemos aquí, ahí está como un poquito sucia, se ve, ¿verdad? Se ve llena, tiene piedras, tiene paja. Tú sabes que muchas veces nosotros nos llenamos de mucha basura. Y lo que recogemos para llenarnos es algo que no trasciende. Entonces decimos, queremos buscar a Dios, vamos a buscar a Dios. Señor, yo te quiero buscar, pero realmente cuando tú miras este espacio, vamos a buscar. Aquí viene la presencia de Dios, buscando entrar a nuestra vida. Está buscando entrar ahí, está entrando, ha entrado bastante. Sigue llenando, sigue llenando. Sigue. Pero si te fijas de algo bien interesante, está tan llena que apenas puede ser derramada en medio de nosotros. Vacía, vamos a vaciarla. ¿Qué tú crees? ¿Qué cabrá más si yo la vacío? Así estamos llenos de toda la información, de las ideas, de las preocupaciones, de todo lo que nos metemos al sistema, los libros de autocrecimiento, cuánta idea te puedes imaginar, las compras, todo. Vamos a derramarla. En este ejercicio, ¿qué hicimos? Vaciamos el pote, ¿verdad?
No lo hemos limpiado todavía. Vamos a ver qué cabe. Y quiero que mires algo interesante que pasa. ¿Cabe más agua o no cabe más agua? Bastante más agua, ¿verdad? Así que cuando nosotros nos vaciamos, tenemos una facilidad, tenemos una capacidad de poder recibir la presencia de Dios. Viste que tuve que vaciarla para poder hacer espacio para Dios. Te lo puede llevar. Gracias por tu ayuda. Si tu interior está lleno de un mar de preocupaciones, entretenimientos, ocupaciones, planes, compromisos, acontecimientos futuros o pasados, y te quiero decir que así vivimos, se vuelve hermético para cualquier experiencia espiritual y trascendente. Pues ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Se desconecta de la realidad. ¿Escuchaste? Y yo te puedo decir a esto, ouch. Si estoy lleno, no hay manera que yo pueda tener una conciencia espiritual. Y yo quiero escuchar la voz de Dios y lo que viene es todo de lo que me he llenado. ¿Alguien no se ha acostado viendo una película o viendo algo bien impresionante y lo único que piensas es en la película? Y cuando viene a tu mente, lo que viene a tu mente, estás pensando en musarañas, otro refrán pueblerino. Musarañas. Así que, y quiero que ¿verdad? Que nos demos cuenta, porque el problema para cada uno de nosotros y el desafío es que vivimos desconectados de la realidad. No de la realidad del universo, de nuestra realidad, de nuestra verdadera necesidad. De ese vacío que me angustia, de ese silencio que experimento. ¿O no te has dado cuenta que la gente no soporta estar en silencio? La gente está sola en la casa y prende el televisor para escuchar algo. ¿Por qué? Porque se nos hace tan difícil estar solos. Hasta para dormir tenemos que escuchar. Y yo te quiero desafiar a que aprendas a amar el silencio. Y quiero decirte y recordarte que fuimos creados para escuchar a Dios abiertamente. Pero después de la caída se cortó la comunión entre Dios y el hombre. Se abrió una brecha entre el Creador y su criatura. La desobediencia de Adán condenó a la humanidad a una sordera patológica sobre la realidad, generando un vacío de proporciones ilimitadas, infinitas, en el interior del hombre. O sea que nosotros tenemos un vacío bien grande porque no escuchamos la voz de Dios. Cuando yo escucho la voz de Dios, hasta ahorita cantaba en una de las canciones que cuando escucho a Dios yo sé quién soy. Yo encuentro quién soy. Puedo saber que soy hijo y que mi Padre me ama. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Todas las canciones que hablamos y cantamos al principio tienen que ver directamente con este mensaje. Y te quiero recordar que la realidad de la caída del pecado es la separación de Dios. La separación de Dios trae muerte espiritual. Un reflejo de la muerte espiritual es que perdimos esa sensibilidad, esa capacidad de escuchar a Dios. Es sordera espiritual. Entonces que el hombre se le dificulta escuchar la voz de Dios y su voz, la voz de Dios, compite con todas las voces y actividades que practicamos. Nos perdemos en el mar de la ocupación, en el mar del entretenimiento. Y la voz de Dios, Dios hablando y nosotros no escuchamos. Como una forma de superar el silencio
y el vacío existencial. El hombre ha elevado el volumen de todos los entretenimientos y de las ocupaciones. Yo no quiero enfrentar mi realidad, así que tengo que estar haciendo algo. Es que yo tengo que estar haciendo algo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar haciendo algo todo el tiempo? El siglo XXI ha sido denominado como el siglo del entretenimiento. Se ha levantado un altar al entretenimiento. El entretenimiento y la distracción que hoy sobreabundan son los ladrones que le roban al hombre la verdadera vida para lo que fuiste creado y el espacio para poder escuchar y responder a la voz de Dios. Y te quiero explicar porque quiero que veas la importancia de escuchar la voz de Dios. Nunca antes la oferta de entretenimiento había sido tan agresiva como lo es hoy, creando adicciones al entretenimiento. Adicciones que tú no puedes hacer nada si no ves una serie de 7 horas, 8 horas. Estás un fin de semana sin salir de tu casa viendo televisión. Vi un video de unas láminas que presentan de los gamers en 20 años. Yo no sé si son ciertas o no, pero me hace mucho sentido. Y te puede dar gracia, pero esto es una desgracia. Yo no sé si es cierta o no, pero me hace sentido porque si estas personas que comienzan y se crea una adicción, que lo único que hacen es jugar por horas, no cogen luz del sol, definitivamente se les cae hasta el pelo. Los ojos, la forma de los ojos cambia. Esto es una desgracia. El cuerpo, por estar el cuerpo se pierde la postura. Una de las, cuando tú vas al quiropráctico, una de las cosas que te dice la gente ha perdido la curvatura del cuello. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en los teléfonos. O sea que esto está afectando hasta nuestro físico. Ellos decían que iban a tener anillos debajo de los ojos, fatiga visual, pérdida de cabello, deformación de la cabeza por causa de los headphones, orejas peludas, rigidez, dedos con ampollas, dedo gatillo, joroba, rigidez muscular y obesidad. Y tú pudieras reírte de esto, pero yo te quiero decir que es lamentable ver una persona en cualquier tipo de adicción, cualquiera que sea. Esto se ve cómico porque lo ves ahí, pero que tu hijo se ponga así porque tiene una adicción a las redes, a los juegos, yo creo que a ti no te va a dar ninguna gracia. Esto es una desgracia para la humanidad porque las personas están anestesiando su realidad, metidas en un mundo imaginario. Así que lo que podemos ver a través de esto, y quiero resumirlo dando este ejemplo, es el que el vacío y la sordera produce un modo frenético en un intento. Tú estás desesperado buscando con qué llenarte. Así que cuando tú miras esto que hace el hombre, ¿verdad? Como el entretenimiento y el deber productivo son estrategias desesperadas para calmar, para disfrazar, esconder, disfrazar su angustia por el vacío que hay en su interior. Y se pone una máscara. Y eso es lo que tú ves. Tú ves la persona, es que bien se ve, que chévere. No es cierto. Inventamos fórmulas humanas en la búsqueda para llenar el vacío. Alcohol, porque calma el dolor. Drogas, la comida, el sexo por la libre. Esto crea confusión. Y cuando yo vengo y digo, yo quiero buscar a Dios, ¿qué pasa conmigo? Lo que tengo en mi cabeza es confusión, como el revolú que había en ese pote. Y escucho voces extrañas, de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Así que uno de los desafíos que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros es aprender a vaciarnos para hacer espacio para Dios. Para recibir lo nuevo de Dios, tienes que aprender a vaciarte. Debemos aprender a quitarnos las máscaras. Yo no necesito fingir delante de Dios. Ahorita también lo mencionaban. No necesito guardar las apariencias porque Dios me conoce demasiado. Debo aprender a callar
las distracciones, a detener las ocupaciones. ¿Para qué? Escúchate. Oye, este es el ejercicio que yo le pido al Espíritu Santo, que esto se quede grabado en tu mente. Y que cuando estés en tu casa escuches la palabra que te está diciendo la pastora hoy. Espíritu Santo, hazlo. Debo callar las distracciones, detener las ocupaciones y debo tocar mi realidad. Tengo que aceptar lo que siento en mi interior. Ese vacío, esa necesidad que estoy buscando saciar con todo lo que hago. Tú no vas a escuchar la voz de Dios si no te vacías primero. No la vas a escuchar. Debemos aprender a hacer ayunos de palabras, de opiniones, de peticiones, de tantas cosas. Tenemos un problema porque no paramos de hablar. Y vamos adelante del Señor y eso. Y Señor, mira esto, mira, Señor, dame, te pido, mira, te presento, mira todo yo necesito. Y no nos callamos un momento para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque aun cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos desde nuestra necesidad, desde nuestra opinión. Y nos creemos muchas veces que Él es el genio de la lámpara de Aladino, que porque yo le pido en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer. Porque yo lo pedí. Y se nos olvida quién es Dios. Tenemos que aprender a hacer silencio en la presencia de Dios. Primero, hacer silencio en el exterior para hacer silencio en el interior. Y yo hago una pregunta en el día de hoy. ¿Cuánta gente hay aquí que le gusta hablar? ¿Cuánta gente hay que cuando alguien te va a hablar, no, la persona te dice y se quedó? Porque tú y seguiste por ahí para abajo y no lo dejaste ni decir nada. Y te venía a decir algo que me venía a decir, ya se me olvidó. Silencio. El silencio te desacelera. Debemos anhelar llenarnos de Dios. Mira, y aún en medio de la multitud y en medio del torbellino y en medio del revolú que vivimos muchas veces, tenemos que encontrar un lugar, un centro de paz y hacer silencio. Nos hemos acostumbrado a llenarnos de manera artificial, como hemos hablado. Solo cuando abandonamos las distracciones y renunciamos a los disfraces, diciendo todo está bien, dejas de lado eso que entretiene tu alma, tú puedes tocar la realidad. Tú no puedes escuchar la voz de Dios fuera de la base de la realidad. ¿Escuchaste? Es cuando tú reconoces quién eres, reconoces tu condición, apagas todas las distracciones, renuncias por el momento que estás separando para Dios los entretenimientos y a las ocupaciones. En ese momento tú vas a escuchar a Dios, lo vas a escuchar. Pero llegar ahí, qué difícil se nos hace. ¿Y sabes cuál es? Porque la realidad es la clave. El pecado, ¿sabes qué hace? Nos ensordece a la voz de Dios. La verdad es que por más cosas que tengas, logros que obtengas, ese vacío lleno de otras cosas al final no te va a saciar. Dios siempre está hablando, no se calla. Y aunque hay momentos que experimentamos silencio, cuando tú experimentes el silencio de parte de Dios, es una señal de que tienes que hacer silencio y estar quieto y reconocer que Él es Dios. ¿Alguien ha experimentado ese silencio buscando a Dios? Y el Salmo 131 dice,
he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como la de un niño recién amamantado. Para acercarnos a Dios y poder escuchar su voz, tenemos que aquietar nuestra alma, aquietar y calmar nuestras ansias, lo que yo quiero. Orar significa abrir tus manos a Dios, ante Dios, ir relajando poco a poco esa tensión que mantiene el control de todas las cosas, nuestras manos unidas, y aceptar ese momento como una preparación de Dios, no como una posesión. La vida es un regalo, número uno. Tú no tienes que defenderte, tú no tienes que agarrarlo. Oye, deja que Dios sea el que agarre tu vida, que Él lleve la rienda. Amén. Y quiero mostrarte por la palabra que solo el espacio vacío atrae la voz de Dios. Y me gustaría que me pusieran la foto del tabernáculo. En el Antiguo Testamento, como parte de la liturgia judía, fue construido el tabernáculo, que es esta casita de campaña que vemos en este lugar. El tabernáculo era un lugar para reunirte con Dios. Y en Éxodo 25:9 vemos que Dios dice: deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que yo te mostraré. Quiere decir que Dios dio específicamente los detalles de cómo iba a ser ese lugar de encuentro con Dios. Y todo lo que vemos alrededor de él tenía una intención, que era poder llegar al lugar santísimo, que al final era el objetivo de todo lo que estaba alrededor. El lugar más importante era el lugar santísimo. Cada uno de estos lugares estaba lleno de detalles. Y vemos que los atrios, si pasas a la imagen anterior, la anterior. Esta, si ves, los atrios era la parte externa que estaba rodeada de la carpa esta que vemos, de esta verjita. Pues esos son los atrios, que es el patio exterior. Después pasabas a un lugar que es el lugar santo. Y después todo lo que estaba en ese lugar, si me pones la otra imagen, por favor. Ahí está. ¿Ves? Está el lugar santo. Pásala. Aquí está. Entonces, en el lugar santo está la mesa de los panes de la preposición, está el altar del incienso y está el candelero de oro. Cada uno de estos elementos era importante y era preparatorio para que pudiera entrar el sacerdote al lugar santísimo. Y cuando miramos esto, tú dices, pues vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero llamar tu atención. Y la instrucción con respecto a esto que Dios le dio a Moisés en ese momento dice: haz un propiciatorio de oro puro, de 1,10 m y empieza a dar todos los detalles por 70 de ancho. También 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. Hazlos de modo que formen una sola pieza. Los querubines deben tener las alas extendidas. Si ponen la imagen de los querubines, ponme la imagen esa déjala ahí. Dice, los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlos hacia ella. Quedará el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio, que era ese lugar que está abajo de los 2 querubines que se ven con sus alas tapando. Yo me reuniré contigo allí, debajo de las alas de los ángeles, en ese lugar vacío. Ahí no hay más nada. Y dice que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones. O sea, Dios descendía y hablaba desde ese huequito a la gente. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de un toro y la rociaba frente del caporet, que es ese mismo, y sobre él mismo. Lo mismo hacía con la sangre de un macho cabría. En el arca del pacto, que es esta pieza, estaba ese propiciatorio. ¿Sabes cómo se llama el propiciatorio? Y yo te estoy dando mucha cosa técnica. ¿Sabes cómo se llamaba ese pedacito ahí? El trono de la gracia. Ese huequito ahí donde Dios se comunicaba con el hombre.
Dios se encontraba con el hombre que se preparaba para entrar a ese lugar. Dios vendría y hablaría desde arriba hacia abajo, entre los querubines en ese lugar vacío. Ese era el fin de todo el ritual judío. El sacerdote se ponía en pie, escuchaba la voz que se dirigía a todo el pueblo. Yo te quiero decir que todas las religiones de esa época tenían dioses personificados. Ellos veían la imagen de sus dioses y se postraban a adorarle. Pero los judíos tenían que trabajar con lo impredecible y un Dios invisible. Porque no se veía, ellos no tenían una imagen. Para decirte más, estos dos querubines tapaban ahí en ese hueco vacío. Ahí era que Dios les hablaba a ellos. Eso es lo especial del culto a Dios. No te postras frente a una imagen. Por eso el pueblo de Israel en tantas ocasiones se desviaba, porque se le hacía difícil trabajar con el vacío y lo impredecible de ese lugar. ¿Por qué? Porque tú no sabías si Dios iba a hablar o no iba a hablar en ese momento. A Dios no lo podremos controlar ni manipular, porque nuestro Dios es soberano. Y se oye bien bonito, pero qué incómodo. Fue incómodo para el pueblo de Israel y es incómodo para ti hoy que buscas la presencia de Dios. Y quiero que lo miremos. Es la incomodidad que viene de lo impredecible y la dureza de corazón. Tú te estás acercando a alguien que tú quieres que te hable, pero tú no sabes si te va a hablar en ese momento. Y te acercas por fe y tú quieres escucharlo. Pero así es esto. Muchas veces estamos tan saturados que no escuchamos nada. Por eso es tan importante vaciarnos comprendiendo que Dios nos está invitando a una constante espera. ¿Sabes que yo siempre digo que la expectativa es el imán que atrae la presencia de Dios? ¿Qué expectativa tú tienes cuando te acercas a Dios? ¿Qué tú esperas? Porque la gente se acerca a Dios y como es silencio, a lo mejor tiene música de adoración a todo volumen en la parte de atrás, porque se le hace difícil estar en silencio delante de Dios. Te estoy hablando de algo que no nos pasa. Mira, nos pasa. Y esa es la lucha del hombre en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de tener ese tiempo de intimidad con Él. O te quedas dormido, o te fuiste a lavar ropa en tu mente, o estás pensando en los problemas, en aquel, en el otro, en lo demás allá. Se te hace difícil calmar tus ansias, calmar y aquietar. Por eso debemos vaciarnos, comprendiendo que Dios nos invita a una constante espera, para que así como hablaba entre los querubines, hable a lo más íntimo de sus hijos. Lo imprevisible es incómodo, porque el hombre siempre por naturaleza está buscando lo que yo quiero. Siempre busca seguridad y la desea en cada área de su vida. ¿Y sabes cuál es la invitación que Dios hace? Dios te está invitando a recorrer un camino que tú no conoces. Porque cuando tú tocas la presencia de Dios puede haber cambio de planes. Y lo que tú tenías en mente puede que Él te diga. Y nosotros no queremos escucharlo. Dios invita a sus hijos a recorrer un camino teniendo como única seguridad ser guiados por su voz, sabiendo que la voz de Dios es confiable. Esto es impredecible. ¿Te acuerdas a quién le dijo? A Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Él le dio el mapa. Le dijo, confía en mi voz. Confía en mi voz. Pero para tú poder confiar en la voz de Dios tienes que escucharla. La voz de Dios está accesible para sus hijos.
En Cristo Dios vino desde arriba y ahora tú y yo podemos ser el lugar donde escuchemos su voz por la sangre de Cristo. Dice la palabra, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote, que el que entraba a ese lugar santísimo era el sumo sacerdote. Dice, el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Esta invitación es incómoda. ¿Sabes por qué? Porque a los ojos de Dios nada está oculto. Y como vivimos de pantallas y de máscaras y de disfraces, cuando tú tocas la presencia de Dios, lo primero que te das cuenta es quién tú eres y cuál es tu condición. Y que todas las máscaras y todo lo que tú dijiste, estoy muy bien, te das cuenta que por dentro estás deshecho y tienes un vacío que no has podido llenar con todos tus intentos. Y Dios quiere que tú entres confiadamente, porque Él quiere llenarte de su presencia. Dice la palabra, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Yo no sé si tú lo capturaste. Allá en el arca del pacto estaba el trono de la gracia. Y no podía entrar más que el sacerdote que había seguido el ritual de purificación. Ahora tú y yo tenemos acceso por la sangre de Cristo a entrar en el trono de la gracia. Mira, son los tesoros de la Escritura. Son los regalos que tiene la palabra para ti y para mí. Ahora, te quiero decir algo más. Ahí ya tú sabes que está. Cuando entramos a la presencia de Dios estamos descubiertos, tal cual somos. Todas las máscaras se deshacen, todas las fachadas se vienen abajo. Estamos tal cual somos. Y otra de las incomodidades, además de lo imprevisible y de que es un espacio vacío, es que nos encontramos cara a cara con los fantasmas ocultos en las áreas escondidas de nuestra alma. Quiere decir que voy a ver de frente lo que es mi pecado, voy a identificar las voces que no vienen de Él, las crisis que estoy viviendo y quiero ocultar y los problemas que están presentes. Porque esto lo tenemos todos los que buscamos a Dios. Lo que pasa es que Dios viene a trabajar contigo, viene a sanarte, viene a restaurarte, viene a darte una nueva vida en Él. Pero esa vida solo la obtienes cuando entras en su presencia. Y esto no es esotérico, esto no es imposible. Te estoy diciendo que es incómodo, pero vale la gloria. Es llevar la luz de Dios a la oscuridad de nuestra alma. El hombre busca llegar a Dios desde abajo hacia arriba, con todos los esfuerzos. Ponme la imagen por ahí. El hombre busca llegar a Dios a través del intelecto y la razón. Si hago esto, si hago aquello, si hago lo otro, puedo encontrarme con Dios. Pero Dios es el que te está buscando. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que toma la iniciativa. Y es a través de su gracia y misericordia que cuando tú te vacías y dispones tu corazón, Dios se encuentra contigo. La filosofía griega presenta al hombre haciendo preguntas sobre su existencia, buscando a conocer a Dios. Ese es el hombre buscando a Dios. Pero Dios es el único con todas las respuestas y apacigua la angustia del hombre cuando Él se revela a sí mismo. Y tú oyes todas estas palabras bonitas. Este mensaje de Dios para ti en el día de hoy. Dios quiere que tú te encuentres con Él. Él está a la puerta llamando. Tienes que vaciarte. Dios en su misericordia se inclina a sus hijos.
Esa comunión que se rompió en el Edén se restableció cuando Cristo rompió el silencio en la cruz. Cristo, mediante su sacrificio perfecto, hizo posible la comunicación que se había perdido por el pecado. La voz de Dios está disponible para todo aquel que quiere escucharla. ¿Y sabes cuál es la responsabilidad de Dios? Hacerse entender. Porque Dios te conoce y Dios no te va a hablar jamás de manera que tú no lo entiendas. Porque Dios te ama y Él se hace responsable de revelarse a tu vida así como eres. Esa es su responsabilidad. Ahora, es imposible vivir la vida cristiana sin escuchar la voz de Dios. Es imposible obedecer a Dios sin escuchar la voz de Dios. Los mandamientos es imposible cumplirlos sin escuchar la voz de Dios. Es imposible crecer en santidad. Uf, ¿qué es eso? De crecer en santidad, dejar de pecar. Sin la voz de Dios se me hace difícil. Si yo no escucho, ¡hey! Cuidado. ¡Hey! Camina a la derecha. No lo hagas. Porque voy a ser engañado. El que vive siguiendo reglas sin una relación con Dios es religioso. ¿Escuchaste? A nadie le gusta esto, pero yo tengo la responsabilidad de decírtelo. Dios es real. Quiere comunicarse contigo y conmigo. Es una relación inmerecida, pero es real. Nuestra parte es hacerle espacio. Él quiere traer vida donde había muerte en mi interior. Debemos hacer espacio para Dios en nuestra vida y nuestra agenda. Él quiere ser el centro de todo. Dios es el comunicador por excelencia. Y te quiero decir, de escuchar a Dios está tu vida y tu muerte en juego. A ese nivel de importante. Y lo vemos en Deuteronomio 28 como lo dice la palabra. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples lo que te estoy mandando, que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero para tú poder obedecer tienes que escuchar. Dice, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, será mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. En tu angustia me llamaste y te libré, oculto en el nubarrón te respondí, en las aguas de Meribá. Estoy leyéndote la Biblia y te puse a prueba. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún Dios extranjero ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara. Dios se entristece cuando no le escuchamos. Y mira lo que continúa diciendo Jeremías, tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios bajo todo árbol frondoso, has brindado a dioses extraños tus favores. Mira, a todo lo que tú le das el primer lugar en tu vida se convierte en un Dios extraño. Sabiendo que Dios te ha dicho, dame tu tiempo. Y tú dices, pues, pero es que esta serie está buena y estoy 8 horas viendo una serie y no puedo dedicar 15 minutos a escuchar la voz de Dios. ¿Será la lucha del creyente o no? Y mira como dice Jeremías 22, 21, yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste, no escucharé. Así te has comportado desde tu juventud y no me has escuchado. Y ahora con esta termino esta parte. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido, escuchado su palabra? ¿Quién ha entendido y escuchado su palabra? El huracán del Señor ha desatado su furor, con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que Él haya realizado por completo los propósitos del corazón. Al final de los tiempos comprenderán con claridad.
Yo no quiero comprender al final de los tiempos. Yo quiero comprenderlo ahora. Yo quiero ser sensible a su voz. Y para eso tengo que vaciarme y hacer espacio para Dios. Y quiero resumir, porque tú me dices, ¿cómo habla Dios? Explícame. ¿Cómo son las formas en que Dios habla? Y te voy a dar esto, que no son las únicas formas, pero son muchas de las formas como vas a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios audible no es común, son excepciones, no es una regla. Por eso cuando alguien te dice, Dios me dijo, pues te está dando una opinión subjetiva de su forma de recibir la voz de Dios. Dios habla por medio de sentir, habla por medio de su palabra y habla por medio, y quiero que lo vea, una voz interior, una impresión mental, algo que tuviste que Dios te habló, pero no quiere decir que escuchaste. Así que la manera correcta, en vez de decir Dios me habló, es que sentí de parte de Dios. Es la forma correcta de hablar. Pues si tú dices, Dios me habló, es el que está al lado, tú dices, pues a mí no me habla porque yo no lo escucho como tú lo escuchas. Y la realidad es que tú percibes, tienes un sentir. Ahora, la primera forma como Dios te habla es a través de la palabra, que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es 100% humana porque la escribieron hombres, pero es 100% divina porque fue inspirada, como dice la palabra. Y te voy a leer esto. Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos. Mira lo que hace la Biblia. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos enseña la verdad y lo que está mal. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Viste todo lo que hace la palabra? Esto es maravilloso. Leer la palabra trae luz al simple. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, te quiero decir que cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿sabes lo que quiere decir? Es la misma, el verbo inspirado. Es la misma palabra cuando Dios sopló aliento de vida sobre el hombre en el Edén. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Inspiró de lo que está dentro de él sobre el hombre. Y cuando inspiró la palabra, quiere decir que de todo lo que era él, lo hizo para que ese libro fuera escrito y nos diera un mensaje. Así que las palabras de Dios están ahí. Nada más piensa en los 10 mandamientos. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez que los 10 mandamientos, y le pido al Espíritu Santo que lo grabe en tu corazón, fueron escritos con el dedo de Dios? El dedo de Dios, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, empezó a escribir los 10 mandamientos. Debemos prestar atención a lo que Dios está diciendo. ¿Y para qué los escribió? Para que tú y yo los recordáramos y los guardáramos en nuestro corazón. Para que aprendiéramos a vivir y obedecerlo. ¿Y sabes qué cosa más maravillosa? Te dije que es 100% humana y 100% divina. La palabra de Dios. Y atesora esto que te voy a decir en esta hora. Está en Juan 1, 1 al 5. En el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él. Nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cristo es la palabra. Así que la palabra te revela a Cristo. No puedes conocer a Dios sin la palabra. Solo por la experiencia no lo puedes conocer. Tienes que conocer la palabra. Cuando lees la palabra te habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia señala a Cristo. Cristo es el hilo que une todos y cada uno de esos libros escritos en siglos. Amén. ¿Cómo se manifiesta Dios? Se manifiesta a través de la creación.
Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. La naturaleza te habla de Dios. Un día transmite al otro la noticia y una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras, sin palabras, llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Dios habla a través de la creación. ¿Sabes que lo más impresionante de la creación es que a través de ella, Dios no es la creación? La creación habla de Dios. Así que el hombre no es uno con la naturaleza, no. La naturaleza es creación de Dios. Para que tú veas, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, las que no se pueden ver, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Los atributos de Dios invisibles, su poder, su soberanía, todo está, habla. Y puedes conocer más a Dios mirando la naturaleza. Gracias, porque definitivamente que tiene que ser alguien poderoso, grande. Tiene que tener una sabiduría, porque contiene todo en su lugar. La conciencia te habla. Eso te lo puso Dios adentro. La conciencia te habla. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Todo ser humano va a ser juzgado por su conciencia. Tú eres responsable de lo que conoces. Amén. Y la cuarta forma que te quiero hablar en el día de hoy, con esta concluyo, es hombres de Dios, a través de la palabra predicada o a través de la palabra profetizada. Y lo más maravilloso de esto es que aún a pesar de que el hombre pueda ser un pecador, mira, cuando se trae la palabra de Dios, la palabra sale incorruptible de la boca. Es como cuando Jeremías le puso un carbón encendido en los labios. Amén. Así que Dios usa hombres y mujeres. Ahora, una palabra de Dios dada por un profeta tiene que estar de acuerdo a la palabra. Eso quiere decir que la tienes que conocer, porque Dios nunca contradice su palabra. Tú sabes si algo es de Dios o no porque no contradice la palabra. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, el error de ustedes, a los discípulos, a los fariseos, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Sabes cuál es el error del hombre del siglo XXI? Que no todos conocen la palabra. El creyente del siglo XXI no todos conocen la palabra. Y si no conoces la palabra, no conoces el poder de Dios. La fe viene como resultado de escuchar la palabra. Tienes que conocer la palabra. Y ya yo concluyo este mensaje en esta hora. ¿Sabes qué? Que hay un punto donde tú y yo tenemos que enfrentarnos a esto. Dios nos está haciendo un llamado a todos los que estamos aquí en el día de hoy. Y es al arrepentimiento, pero quizás tú dices, ay, arrepentimiento otra vez, esta gente aquí no habla más que de arrepentimiento. Pues sí, porque arrepentimiento es abandonar las ideas que yo tengo de mí mismo, que yo soy tan bueno, que yo lo hago tan bien, que no soy tan malo. Es aceptar con humildad mi condición, que tengo una naturaleza pecaminosa, la ilusión que yo me hago de mí misma, que yo lo puedo hacer solo, y abandonar la idea de que yo soy perfecto. Y aceptar la profundidad de mi pecado y que soy propenso a fallar cada día. Cuando yo veo mi naturaleza, aun cuando soy cristiano, y como dice la Biblia, la naturaleza pecaminosa
es enemiga de Dios siempre y nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. Pues yo tengo que saber que esa naturaleza en mí me va a llevar siempre para la cuneta. Oye, hoy les he dado una clase como un poquito teológica, ¿verdad? Pero teológica, pero con esas frases así pueblerinas. Me fui para el campo. La voluntad de Dios no fue nunca que yo encontrara justicia, salvación y justificación por medio de mis obras. Es por gracia. Qué bueno que puedo entrar al trono de la gracia. Qué bueno que aún a pesar de mí mismo puedo ir a la presencia de Dios. Lo más importante es que reconozcan a Dios como Rey y que hagan lo que Él les pide. Entonces Él les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que cuando la preocupación viene a tu mente, no te preocupes por lo que pasará mañana. Ya tendrás tiempo para eso. Basta a cada día su propio afán. Si tú buscas a Dios, vas a tener paz. Eso yo te lo garantizo. Y ahí donde estás, yo te voy a hacer una invitación al ministerio que pase. Ahí donde estás, si te puedes poner de pie. Tú sabes que si hay algo que le ha pasado al hombre, es que el hombre ha sido herido en la confianza a través de toda la vida. Y Dios quiere, el evangelio viene a restaurar la confianza en papá. La confianza en papá. Porque Dios no es como nosotros. Y Dios está buscando que tú te acerques, no para exponerte ni para meterte el dedo en la llaga. Para decirte, jaja, mira, pecador sucio. Yo te lo dije. Él no va a hacer eso contigo. Él te está mirando. Y Él lo que está buscando es que tú lo conozcas a Él. Para que cuando tus ojos se puedan ver, tú puedas a través de tus ojos ver los ojos de Dios y verte reflejado en Él. Tú puedas saber que tu Padre te ama. Y tú puedas vivir una vida de confianza. Porque al final no hay otra cosa que yo te pueda decir. Porque el descubrimiento de la voz de Dios lo que te lleva es a saber que tú tienes un Padre que te ama, que jamás te dejará, que jamás te abandonará, que te ha seguido con fidelidad, que quiere abrazarte, que si te está haciendo una invitación para que tú entres al trono de la gracia, para que te encuentres con Él cada día, que hagas espacio para Dios, es para darte paz, para ordenar tus pensamientos, para que toda confusión se disipe, para que cada lucha que has llevado hasta este día pueda ser resuelta. Yo no te estoy hablando de un cuento, yo te estoy hablando de una promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios quiere que le des el voto de confianza de tu vida. Y en el día de hoy, aquí hay mucha gente. Si fuera imposible, yo no te lo pediría. Dios quiere restaurar tu confianza en Él. Dios quiere que te acerques y que sepas que no hay un lugar donde tú puedas estar más seguro que en la presencia de Dios. Y quiero decirte algo más. Cuando tú creas conciencia, cuando tú vaciaste esta casa de todas las distracciones, ocupaciones y entretenimiento, y hacer lo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Nadie te está diciendo que no trabaje.
Saca un espacio para Dios. Pero ¿sabes qué es lo que se produce en tu vida cuando tú tienes y haces de manera intencional un espacio para Dios en tu vida? Que vas a tener conciencia de su presencia. Y que no importa que haya un huracán alrededor tuyo, porque yo sé de lo que son esos huracanes, los vivo con frecuencia. Tú puedes detenerte en medio de la tormenta y hacer, aquí este es mi lugar de paz. Porque mi lugar de paz no es un sitio. Mi lugar de paz se llama Cristo. Y es cuando yo puedo apagar todas las voces, todas las preocupaciones, todas las ideas y todo lo que puede estar agobiándome. Solo Cristo basta. Y se hace la paz. Encuentro mi centro de paz en Dios. Hoy es un buen día para hacer este ejercicio juntos. Y yo te hago una invitación en el día de hoy en el nombre de Jesús. Iglesia, apaga los pensamientos, las preocupaciones, la lista de cosas por hacer. Cierra tus ojos para que te puedas concentrar. Apágalo, apágalo, apágalo. En el nombre de Jesús, yo llevo tu mente y la arresto. La llevo cautiva a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, no te dé vergüenza. Silencia las voces. Silencia toda confusión. Se hace la paz de Dios. Espíritu Santo, llévanos al trono de la gracia, donde tú dices que podemos entrar confiadamente para hallar el oportuno socorro de nuestro Papá. Gracias, porque es por medio de la sangre de Cristo, ese sacrificio perfecto, que hoy puedo entrar confiadamente. Gracias, porque ese sacrificio fue hecho para el perdón de mis pecados. Ayúdame a verme como tú me ves, Señor. Ayúdame a depender de ti, a no seguir peleando por hacer las cosas en mis fuerzas. Yo necesito un Salvador. Yo necesito que sea mi Señor. Hoy te entrego. Mira, eso que has agarrado con fuerzas ahí. Vamos a hacer el ejercicio. Eso que has agarrado con tus manos con fuerza. Pon tus manos delante de ti. Y eso que has, con los puñitos cerrados, porque lo has agarrado por fuerza, con fuerza, por mucho tiempo. Ahora, en el nombre de Jesús, te lo entrego, papá. Suéltalo en su presencia. Yo decido confiar en ti. Necesito escuchar tu voz. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Reconozco que sin ti nada, absolutamente nada puedo hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres mi paz. En ti yo puedo descansar. Revélate a mi vida. Te necesito, Señor. Yo te necesito. Ahí díselo, yo te necesito. Solo no puedo. Gracias, 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 gracias. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen momento para dar este paso de fe. Porque para tener beneficio de escuchar la voz de Dios, esa voz se revela a sus hijos, a esos que le buscan
con fuego en su corazón. Esos que anhelan conocerle. Hoy te pido que le digas al Señor: anhelo conocerte más. Oh Señor, pon hambre de tu presencia en mi interior. Oh Señor, yo quiero conocerte. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Y voy a hacer un llamado. Joel nos va a acompañar ahora con una canción. Pero yo voy a hacer un llamado para esos que hoy reconocen desesperadamente que necesitan hacer un espacio para Dios y hacen un compromiso con Él. No es conmigo, yo no voy a estar contigo. Es con Él, aquí al frente. Un paso de fe, un compromiso. Hoy yo voy a hacer espacio para Dios. Para hacer espacio para Dios. Y a ti que nos estás escuchando por Facebook, es tan importante que puedas reconocer nuestra necesidad de vaciarnos de todo lo que nos hemos llenado hasta ahora, para que Dios pueda entrar y hacer su obra en nuestras vidas. Es tiempo de vaciarte y de buscar a Dios, de encontrarte con Él, porque el que lo busca lo encuentra. Búscalo con fuego en tu corazón, con hambre, con anhelo, con desesperación, en el nombre de Jesús. Te bendigo, estamos para ayudarte y para acompañarte en el proceso. No tienes que caminar solo. Así que Dios te bendiga.